El pecado original de Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que pecaron. Al comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, desobedecieron a Dios y cometieron lo que la gente llama el pecado original. Dios les había prohibido a Adán y a Eva comer de ese árbol, que representaba la autoridad o el derecho que tiene para decidir lo que está bien y lo que está mal. Cuando comieron del árbol, Adán y Eva rechazaron la autoridad de Dios y actuaron por su cuenta. Quisieron decidir por ellos mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Cómo perjudicó a Adán y Eva el pecado original? Cuando Adán y Eva pecaron, empezaron a envejecer y con el tiempo murieron. Dañaron la relación que tenían con Dios y perdieron la posibilidad de vivir para siempre con una salud perfecta. ¿Cómo nos perjudica a nosotros el pecado original? Todos los descendientes de Adán y Eva heredaron el pecado, como cuando un hijo hereda un defecto genético de sus padres. Por eso, todos los humanos nacemos en pecado. Eso significa que cuando nacemos ya somos imperfectos y tenemos la tendencia a hacer lo malo. Como los seres humanos hemos heredado el pecado o la imperfección, nos enfermamos, envejecemos y morimos. Pagamos las consecuencias de nuestros errores y los errores de los demás. ¿Podemos librarnos de las consecuencias que tiene el pecado original? Sí, la Biblia dice que Jesús murió como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. El sacrificio de Jesús permite que nos libremos de las consecuencias del pecado que hemos heredado y recuperemos lo que Adán y Eva perdieron, la posibilidad de vivir para siempre una salud perfecta. Lo que algunos creen, el pecado original nos aleja para siempre de Dios. La verdad, Dios no nos echa la culpa de lo que hicieron Adán y Eva. Comprende que somos imperfectos y no espera más de lo que podemos dar. Aunque sufrimos las consecuencias del pecado, tenemos la oportunidad y el honor de ser amigos de Dios. Lo que algunos creen, el bautismo limpia a las personas del pecado original y por eso hay que bautizar a los bebés. La verdad, el bautismo es un paso necesario para conseguir la salvación. Pero solo la fe en el sacrificio de Jesús puede limpiar a las personas del pecado, como la fe de la que habla la Biblia que está basada en conocimiento. Es posible que un bebé tenga fe, por eso la Biblia no aprueba el bautismo de los bebés. Así lo veían los primeros cristianos que no bautizaban a los bebés, bautizaban a hombres y mujeres que llegaron a creer en la palabra de Dios. Lo que algunos creen, Dios maldijo a las mujeres porque Eva fue la primera que comió del fruto prohibido. La verdad, Dios no maldijo a las mujeres, sino que maldijo a la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que fue quien animó a Eva a pecar. Es más, Dios hizo a Adán y no a su esposa, el principal responsable del pecado original. ¿Y entonces por qué dijo Dios que Adán dominaría a su esposa? Cuando Dios dijo esas palabras, no estaba diciendo que él estuviera de acuerdo con eso. Solo estaba hablando de las tristes consecuencias que tendría el pecado en la relación entre un hombre y una mujer. Dios espera que el esposo ame y valore a su esposa y que de verdad respete a las mujeres. Lo que algunos creen, el pecado original fue por las relaciones sexuales. La verdad, el pecado original no pudo haber sido por eso, por estas razones. Mientras Adán todavía estaba solo y no tenía esposa, Dios le dijo que no comiera del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Dios les dijo a Adán y a Eva, tengan muchos hijos, multiplíquense. Habría sido cruel que Dios los castigara por hacer lo que Él mismo había mandado. Adán y Eva pecaron por separado, primero ella y luego él. Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su primer pecado, privada por tanto la santidad y la justicia originales. Esta privación es llamada pecado original. Puede que te preguntes, entonces, ¿cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva? La serpiente engaña a Eva para que ella y Adán coman del fruto prohibido que, según la tradición, es una manzana. Dicho acto es conocido universalmente como el pecado original. Como resultado de su desobediencia, los primeros seres humanos son expulsados del paraíso por Dios. ¿Qué prometió Dios después del pecado de Adán y Eva? Dios puso a Adán y a Eva.
y para probar su fidelidad y su obediencia, les dio el mandato de comer de todos los frutos del árbol del huerto, excepto uno, llamado árbol de la ciencia del bien y del mal, indicándole a Adán y a Eva que si comían de los frutos de él, iban a morir. Ahora, ¿por qué fue tan grave el pecado original? Porque la conciencia de Adán y Eva de la pérdida de su inocencia manchó la tendencia natural humana hacia el bien con la tendencia hacia la maldad y hacia el pecado. Por su pecado, Adán, en cuanto a ser el primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios no solamente para él, sino para todos los humanos. Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su primer pecado, privada por tanto de la santidad y la justicia originales. ¿Qué representa la serpiente que engañó a Adán y Eva? No hay ninguna mención al diablo en la versión del Génesis. En la historia es una serpiente que le sugiere a Eva que coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Interpretaciones posteriores asociaron la serpiente con Satán. ¿Cómo responde Dios al pecado de Adán y Eva? No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. ¿Cómo se borra el pecado original? En el catolicismo se considera que al recibir el sacramento del bautismo, se borra el pecado original y se inicia la vida en el camino del cristianismo y a la vez en el seno de la Iglesia Católica. ¿Qué es el pecado y de dónde viene? El pecado es la transgresión voluntaria y se considera de la ley divina. La armonía en la que se encontraban Adán y Eva, establecida gracias a la justicia original en la que Dios creó al hombre, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de la desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. ¿Por qué existe el pecado? Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él morirás sin remedio. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. La Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa misericordia que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Con el pecado de Adán y con el hecho de que no nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados e incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene, en ninguna descendencia de Adán, un carácter de falta personal. Así pues, el pecado es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Realmente no está corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Por eso el bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios.
pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persiste en el hombre y lo llaman al combate espiritual. A pesar del pecado, ¿Dios sigue amando al hombre? Dios es amor. El abismo de malicia que el pecado lleva consigo ha sido salvado por una caridad infinita. Dios no abandona a los hombres. Los designios divinos prevén que, para reparar nuestras faltas, para restablecer la unión perdida, no bastan los sacrificios de la antigua ley. Se hacía necesaria la entrega de un hombre que fuera de Dios. Podemos imaginar, para acercarnos de algún modo a este misterio insondable, que la Trinidad Bautísima se reúne en consejo, en su continuación la relación íntima de amor inmenso y, como resultado de esa decisión eterna, el Hijo unigénito de Dios asume nuestra condición humana. Carga sobre sí nuestras miserias y nuestros dolores para acabar cosido con clavos a un madero. La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán. Cuando se dice que Jesucristo venció el pecado, ¿qué se quiere decir? Que, por su obediencia hasta la muerte en la cruz, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por otra parte, numerosos de padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio, la Madre de Cristo, María, como la nueva Eva. Ella ha sido la primera y de una manera única. Se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original y, durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Liberación y salvación. Por su cruz gloriosa, Cristo tuvo la salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a la esclavitud. Para ser libres nos libertó Cristo. En Él participamos de la verdad que nos hace libres. El Espíritu Santo nos ha sido dado, y donde está el Espíritu, allí está la libertad. Ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. La entrega generosa de Cristo se enfrenta con el pecado. Esa realidad dura de aceptar, pero innegable. La inexplicable maldad de la criatura que se alza por soberbia contra Dios. La historia es tan antigua como la humanidad. Recordemos la caída de nuestros primeros padres, luego toda esa cadena de depravaciones de los hombres y finalmente nuestras personales rebeldías. No es fácil considerar la prevención que el pecado supone y comprender todo lo que nos dice la fe. Debemos de hacernos cargo, aún en lo humano, de que la magnitud de la defensa se mide por la condición del ofendido, por su valor personal, por su dignidad social, por sus cualidades. Y si el hombre ofende a Dios, la criatura reniega de su Creador. Por salvar al hombre, Señor, mueres en la cruz y, sin embargo, por un solo pecado mortal, condenas al hombre a una eternidad infeliz de tormentos. ¿Cuánto te ofende el pecado y cuánto lo debo odiar? ¿El hombre con sus solas fuerzas puede salir del pecado? El bautismo confiere al que recibe la gracia de Dios de la purificación de todos los pecados, pero el bautizado debe seguir luchando contra la carne y los apetitos desordenados. Con la gracia de Dios lo consigue. Cuando ofendo a Dios, ¿cómo me perdona? En este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Puesto que era necesario que, además del sacramento del bautismo, la Iglesia tuviera la potestad de perdonar los pecados. Le fueron confiadas las llaves del reino de los cielos, con las que pudiera perdonar los pecados de cualquier penitente, aun cuando pecase hasta el final de su vida. Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Para los que han caído después del bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados.
¿Cómo puedo evitar el pecado? El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior, en orden a una virtud probada, y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Por último, el discernimiento desmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vista, deseable, mientras que en realidad su fruto es la muerte. No entrar en tentación implica una decisión del corazón, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. El Padre nos da la fuerza para que dejarnos conducir por el Espíritu Santo. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados por vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Debemos de esforzarnos para que de nuestra parte no quede ni una sombra de doblez. Para desterrar ese mal que el Señor condena duramente, es procurar conducir con la disposición clara, habitual y actual de aversión al pecado. Reciamente, con sinceridad, hemos de sentir en el corazón y en la cabeza horror al pecado grave. Y también ha de ser nuestra la actitud hondamente arraigada de abominar del pecado venial deliberado, de esas claudicaciones que no privan de la gracia divina, pero debilitan los cauces por los que nos llega. Sin olvidarse del primer pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello desapareció a Dios, hizo elección de sí mismo contra Dios. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo del Dios de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fratricidio cometido por Caín en Abel. La corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza y como una transgresión de la ley de Moisés, e incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos. El pecado se manifiesta de múltiples maneras. La Escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que todo ser viviente humano peca. Por un pecado vino la condenación a muchos, mientras que por causa de muchos pecados vino el regalo de Dios que nos hace juntos. El pecado de aquel solo hombre trajo por consecuencia el imperio de la muerte. Pero por causa de otro hombre, Jesucristo, reinarán en vida los que reciben la abundancia del amor y del don gratuito de Dios, por el cual nos hace justos. De la misma manera, la justicia de uno nos hace justos y nos da vida. Así como por el pecado de uno vino la condenación a todos los seres humanos, pero Cristo, que obedeció, nos hizo aceptables ante Dios. En otras palabras, al desobedecer a Dios, Adán hizo que nos volviéramos pecadores. La ley vino después para que aumentara el pecado, pero si el pecado aumentó muchísimo, mucho mayor ha sido el amor gratuito de Dios. De la misma manera, como el pecado se enseñoreó de la humanidad,
y lo condujo a la muerte, así también la gracia de Dios reina, nos hace justos y nos da vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Así que, después del pecado original, todos experimentaremos la muerte.